Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Nuevamente, feliz Navidad. Estamos dentro de la octava de la temporada navideña. Hoy el tercer día dentro de esta octava, en el cual se extiende la solemnidad del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 20, versículos 2 al 9. Hoy celebramos también la fiesta de San Juan, apóstol y evangelista. Por eso se escogió el Evangelio de hoy. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a la reflexión del Evangelio del día. Nuevamente estamos en el tercer día dentro de la octava de Navidad. Y hoy celebramos la fiesta de San Juan, apóstol y evangelista. ¿Quién es este San Juan? ¿A quién se le atribuye el Evangelio de Juan, como también las tres cartas que se incluyen en el Nuevo Testamento? Bueno, según dice la tradición, que este Juan es el hermano de Santiago, hijos de Zebedeo. En los evangelios, en los primeros discípulos que Jesús llama es a Pedro y a su hermano Andrés, y después a este otro par de hermanos de Juan y Santiago. En el evangelio de Marcos, a estos dos hermanos de Juan y Santiago, el evangelista Marcos los llama hijos del trueno. Parece un apodo que se les dio a ellos quizás por esta personalidad muy impulsiva que tenían. Y digo impulsiva porque hay algunas referencias en los evangelios acerca de estos hermanos. Por ejemplo, cuando Jesús entra al territorio de Samaria y no es bien recibido, son estos dos hermanos que le dicen a Jesús: Señor, ¿quieres que le pidamos a Dios que mande el fuego y queme y destruya a estos pueblos que no te reciben, ¿no? Y Jesús se enfada con ellos y los corrige, ¿no? Pues ahí eso es uno de los ejemplos de esta personalidad impulsiva de ellos. Pero si le atribuimos este evangelio de Juan a este apóstol, a este hermano de Santiago y hijos de Zebedeo, pues quizás para el tiempo cuando él escribe este evangelio, quizás este hermano de Santiago, Juan, quizás ya ha perdido esa impulsibilidad, porque el evangelio de Juan es un evangelio que ha sido en cierta manera procesado, digamos, masticado profundamente y digerido, ¿no? Porque nos presenta una reflexión de Jesús muy, digamos, espiritual, como también mística, ¿no?
como que este evangelista, Juan, evangelista y también apóstol, pues ha luchado y se ha dejado iluminar, se ha dejado transformar por la palabra que es Cristo, ¿no? Y el Juan que resalta en el Evangelio de Juan, pues es un Juan más humilde, es un Juan que se ha dejado transformar por la palabra misma que es Jesús, ¿no? Y quizás ya no es tanto el hijo del trueno como el evangelista Marcos los llama con ese apodo, quizás por lo impulsivo que era, ¿no? Y parece que tenemos aquí en Juan, un Juan ya muy maduro, un Juan que ha digerido mucho la palabra y se ha dejado transformar por la substancia, por la esencia de esta palabra, y por eso el evangelio de Juan está diferente que los otros 3 evangelios, porque Juan no se enfoca tanto con la historia que encontramos en los otros 3 evangelios acerca de Jesús, sino que nos quiere dar el significado, el porqué de Jesús y para qué del Jesús. Y para poder entender a Juan como evangelista y como apóstol, digamos ya el Juan maduro, pues quizás leer un poco de la primera lectura que viene de su primera carta nos ayudará a apreciar cuando dice: les anunciamos lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Sabe que ellos vivieron con Jesús, escucharon a Jesús, tocaron a Jesús, fueron testigos de lo que Jesús enseñó, de lo que Jesús hizo, de lo que le sucedió a Jesús, testigos de su resurrección, particularmente de la tumba vacía, y después de la experiencia del encuentro con Jesús resucitado, ¿no? Así que todo esto es parte del testimonio apostólico de Juan como de los otros apóstoles. Dice: nos referimos a aquel que es la palabra de la vida, que es Jesús. Esta vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Con esto de visto y escuchar no se refiere simplemente al acto físico de ver y de escuchar, sino también se refiere a la experiencia de saberse iluminado, transformados por la misma palabra. O sea, de que la palabra ha echado raíces en ellos, de que la palabra ha creado la nueva creación en Cristo en ellos y que ha dado el fruto de la resurrección en ellos, ¿no? Así que particularmente en Juan, cuando escuchamos ver y escuchar, no nos hemos de limitar solamente al acto físico de ver y escuchar, sino también a tener este entendimiento, digamos, espiritual místico a lo cual Juan se refiere. Les anunciamos esta vida que es eterna y estaba con el Padre. Aquí hace referencia a lo que en el Evangelio, primer capítulo, Juan nos habla de la preexistencia de la palabra con Dios, y que por medio de la palabra todo se llevó a cabo, ¿no? Dice: les anunciamos esta vida que es eterna y estaba con el Padre y se nos ha manifestado a nosotros. Aquí la fe ante todo es una revelación, no es algo que el hombre va en busca, no es algo que el hombre lleva a cabo por iniciativa, ¿no? Uno solamente se puede disponer a recibir, uno puede abrirse a esto que te confronta, a esto que viene a ti, que toca a tu puerta y te dice: pon atención, ¿no? La fe es algo que se nos da, es algo que se nos revela, no es algo que nosotros conseguimos por más esfuerzo que le pongamos. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído, nuevamente esta idea de ver y escuchar, para que ustedes estén unidos con nosotros y juntos estemos unidos. Nuevamente aquí el concepto de la unidad, ¿no? Y esto es un tema que tristemente hemos perdido mucho en la iglesia y en el mundo, ¿no? El sentido de que somos parte de una misma esencia. Esto es lo que se nos revela en la encarnación, de que el Hijo y el Padre
con el Espíritu Santo son una misma cosa, una misma esencia, una misma realidad, y que nosotros, cuando nacemos por el Espíritu, entonces nos recuerda de que somos partes de esta misma esencia que hay entre el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo, de que somos parte de una misma realidad, de que no hay una separación, no hay una distinción, ¿no? De que así como el Padre y el Hijo son uno, igualmente nosotros somos uno con el Hijo y con el Padre y entre nosotros. Este sentido de la unidad, este sentido de que somos una misma esencia es de suma importancia, que tristemente cuando insistimos en esta separación entre yo y tú y él y ellos, pues ahí creamos separación, creamos distinción, creamos fricción que a última nos lleva a crear no solamente la separación, sino también la violencia que existe en el mundo de hoy, cuando no caemos en cuenta de que somos de la misma esencia, de la misma substancia, ¿no? De que no hay nada que nos separa ni de Dios ni de entre nosotros. Y cuando hacemos énfasis en esta unidad, pues nos forza a no crear esas distinciones y separaciones ficticias que a últimas promueven violencia entre nosotros. Y cierra la primera lectura diciendo: les anunciamos pues lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros y juntos estemos unidos con el Padre. Somos de una misma unidad, una misma esencia, ¿no? Les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa. Vayamos ahora al Evangelio. Es el Evangelio de la resurrección, de la experiencia de la tumba vacía, cuando María Magdalena, después de tener ese encuentro de la tumba vacía ella misma, vaya y les dice a Pedro y a Juan lo que se han llevado al Señor. Y después nos dice el Evangelio de hoy que vienen corriendo Pedro y Juan hacia la tumba. Parece que Juan es el más joven y porque corre más rápido, llega más rápido, pero no entra, ¿no? Este pequeño detalle de que no entra a la tumba nos quiere decir de que Juan respeta la autoridad de Pedro como el primero entre iguales, entre este pequeño grupo de apóstoles, que son una extensión de Jesús mismo, y al no entrar, pues está respetando la autoridad de Pedro para que llegue y para que entre, ¿no? Pero después nos da este otro detalle que es muy significante, que lo dice acerca de este apóstol que no se le da nombre. La tradición dice que el apóstol amado es Juan. Es una de las opiniones que se dice. Han existido otras opiniones que dice que este misterioso el amado de Jesús, de que no es Juan, sino que es una idea, una imagen del discípulo perfecto, o sea, del discípulo totalmente identificado con Jesús, ¿no? Porque es este discípulo amado el primero que al ver la tumba vacía cree. O sea, la experiencia de la tumba vacía lo lleva a la convicción de que Jesús ha resucitado, lo cual no es lo que nos dice acerca de Pedro y ni de los otros discípulos, pero de este discípulo amado nos dice que tan solo con el hecho de la tumba vacía, él cree. Así que la tradición dice que este discípulo amado es Juan, ¿no? Y que tan solo con esta experiencia de la tumba vacía, este discípulo llega a creer en la resurrección, de que Jesús vive, de que la muerte no pudo sostenerlo, no pudo dejarlo a la descomposición en la tumba, de que Dios lo ha resucitado por su fidelidad, por su entrega a la voluntad de Dios Padre, ¿no? Así que este evangelista Juan y este apóstol es a quien celebramos hoy en día, es al que nos ha dejado este testimonio del cuarto evangelio, el último de los evangelios que fue aceptado en el canón del Nuevo Testamento. Y digo que fue el último porque por ser tan diferente que los otros tres evangelios, pues hubo mucho debate en torno de que si se debería ser incluido o no, porque nos da
una cara, un rostro de Jesús muy diferente que los otros 3 evangelios, que se parecen muchos entre ellos, pero que el de Juan no tiene interés en darnos una narración, digamos, histórica de Jesús, sino el significado, el porqué de Jesús, el porqué de su encarnación, el porqué de hacerse uno con nosotros, ¿no? Y este es el enfoque de Juan, el cual reorganiza mucho del contenido que encontramos en los otros 3 evangelios y los reorganiza según su fin, según su interés, del por qué nos deja este testimonio por escrito del 4º evangelio. Así que este evangelista y apóstol, como lo mencioné al principio, pues quizás ya ha pulido mucho de su personalidad explosiva que tenía antes, ¿no? Y realmente lo que resalta es de un Juan místico, un Juan que ha procesado mucho de la palabra, que ha echado raíces en él y que lo ha transformado, y que a causa de esta transformación pues nos ha dejado este testimonio de su evangelio como producto de ese caminar y de vivir en Cristo. Nuevamente, feliz Navidad. Estamos en la 8ª Navidad. Que nuestro Señor nazca, crezca y dé frutos en nosotros para ser realmente estos testigos ante el mundo que hay un Dios entre nosotros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.